Las cartas del beneficiario permiten fortalecer la relación entre el beneficiario y su patrocinador, además son el único medio de comunicación mientras el beneficiario participa del programa, por lo tanto, es importante asegurar la calidad cada vez que el beneficiario realiza sus cartas. Una carta tiene las siguientes partes: encabezado, contenido, área de dibujo y área de traducción. El encabezado nos mostrará la información relevante de la carta a escribir. En primer lugar, nos mostrará el nombre del patrocinador y su género. El género del patrocinador no debe ser escrito en la carta. Nos mostrará también el código del beneficiario, nombre del beneficiario, género y edad. Tipo de carta según su icono. Tipo de plantilla. Este mismo tipo de plantilla debe ser usado en caso de rehacer la carta. Código QR, código de barras y esquina azul. Y finalmente, el código de comunicación de la carta. Este código es un código único para identificar la carta y debe ser escrito en caso de rehacer la carta. El contenido de la carta contendrá toda la información del beneficiario y el mensaje que desea dar a su patrocinador. El área de dibujo contendrá una expresión de la creatividad del beneficiario. El área de traducción contendrá la traducción de la carta realizada por los traductores. Esta área no debe ser llenada en ningún caso. Además, existen diferentes tipos de plantillas en las cuales el beneficiario podrá escribir sus cartas. El tipo de plantilla puede ser identificado por la letra que está a la mitad del código que aparece en la parte inferior derecha de cada carta. Existen diferentes tipos de cartas que el beneficiario puede escribir, las cuales pueden ser identificadas por el icono que aparece en la parte superior de cada carta. Podemos encontrar cartas de presentación identificadas por una estrella, cartas programadas identificadas por un check en recuadro, cartas recíprocas identificadas por dos flechas, cartas de finalización identificadas por una cruz, cartas de regalo grande identificadas por un círculo con un punto en el centro. Cartas de regalo pequeño identificadas por un círculo vacío. También podremos encontrar combinaciones de estos tipos de cartas. Comenzaremos explicando las cartas de presentación. La carta de presentación es la primera carta escrita por el beneficiario a su nuevo patrocinador. Para las cartas de presentación, es posible utilizar alguna de las siguientes plantillas dependiendo de la edad del beneficiario. Plantilla A, para beneficiarios de 1 a 2 años. Plantilla B, para beneficiarios de 3 a 8 años. Plantilla J para beneficiarios de 9 a 11 años. Plantilla K para beneficiarios de 12 años o mayores. Estas deben ser escritas de la siguiente manera. Se debe dejar el campo de fecha en blanco. Todos los campos de información personal deben ser llenados, ningún campo debe ser dejado sin llenar. Este es el único tipo de cartas donde no es necesario saludar al patrocinador por su nombre. En el caso de las plantillas A y B, las cartas pueden ser escritas por un familiar o tutor, deben ser escritas en tercera persona con información del beneficiario. Además deben contener un agradecimiento por el patrocinio en el área de escritura. El beneficiario o la persona que escribió la carta debe identificarse en algún lugar del área de escritura con su nombre y relación de parentesco con el beneficiario si escribe una tercera persona. En el caso de las plantillas J y K, estas deben ser escritas por el beneficiario. El área de dibujo debe ser llenada por el beneficiario. En el caso de la plantilla A para beneficiarios de 1 a 2 años, el área de dibujo puede ser llenado por una huella o borde de la mano o pie. El área de traducción de ambos lados de la plantilla debe ser dejados en blanco. Seguidamente tenemos las cartas programadas y cartas recíprocas.
Las cartas programadas se realizan 2 veces al año según cronograma de correspondencia y las cartas recíprocas se realizan 1 vez al mes. Para las cartas programadas y recíprocas es posible utilizar alguna de las siguientes plantillas dependiendo de la edad del beneficiario. Plantilla C, para beneficiarios de 1 a 2 años. Plantilla D, para beneficiarios de 3 a 8 años. Plantilla E, para beneficiarios de 9 años o más. Estas deben ser escritas de la siguiente manera. Deben contener la fecha de escritura. Todos los campos de información personal deben ser llenados, ningún campo debe ser dejado sin llenar. En el caso de las plantillas C y D, las cartas pueden ser escritas por un familiar o tutor, deben ser escritas en tercera persona con información del beneficiario. En el caso de la plantilla E, esta debe ser escrita por el beneficiario. Debe saludar al patrocinador por su nombre. Las cartas contendrán información personal y nueva del beneficiario, información reflejada en Compassion Connect si corresponde. El beneficiario debe responder a las preguntas realizadas por su patrocinador en cartas previas e incluir nuevas preguntas para su patrocinador. El beneficiario o la persona que escribió la carta debe identificarse en algún lugar del área de escritura con su nombre y relación de parentesco con el beneficiario si escribe una tercera persona. Escribir pedidos de oración propios del beneficiario. El área de dibujo puede ser llenada por una huella o borde de la mano o pie para la plantilla C, y un garabato, dibujo o versículo para las plantillas D y E. El área de traducción de ambos lados de la plantilla debe ser dejados en blanco. Carta final. La carta final es la última carta escrita por el beneficiario a su patrocinador. Para la carta final es posible utilizar alguna de las siguientes plantillas dependiendo del tipo de salida. Plantilla F para beneficiarios mayores a 15 años que se graduaron del programa. Plantilla H para beneficiarios que tuvieron una salida no planeada. Estas deben ser escritas de la siguiente manera. Deben contener la fecha de escritura. Todos los campos de información personal deben ser llenados, ningún campo debe ser dejado sin llenar y asegurarse que la información del campo 2 y 3 coincide con la información del evento de salida en Compassion Connect. En el caso de la plantilla F, el beneficiario que escribió la carta debe identificarse en algún lugar del campo 1 con su nombre o firma. En el caso de la plantilla H, el director del proyecto debe escribir la carta en tercera persona, e identificarse en algún lugar del campo 1 con su nombre y cargo en el proyecto. Además, debe llevar escrito el código y nombre del beneficiario en el encabezado. El área de traducción del reverso de la plantilla debe ser dejado en blanco. Cartas de agradecimiento por regalo. Estas cartas se escriben en agradecimiento por los regalos recibidos. El icono de carta de agradecimiento por regalo puede aparecer en cualquier tipo de plantilla anteriormente explicado. Existen 2 tipos de cartas de agradecimiento. Carta de agradecimiento por regalo pequeño, cuando el beneficiario recibe un regalo entre $18 y $54. Carta de agradecimiento por regalo grande, cuando el beneficiario recibe un regalo igual o mayor a $54. Las cartas de agradecimiento por regalo pequeño deben mencionar un agradecimiento por el regalo recibido y una mención general de lo que se compró. Las cartas de agradecimiento por regalo grande deben mencionar un agradecimiento por el regalo recibido, una mención general de lo que se compró y adicionalmente una foto en hoja adjunta A4 de lo que se compró. La hoja adjunta deberá tener escrito el código y nombre del beneficiario. Carta iniciada por el beneficiario. Estas cartas se escriben cuando el beneficiario desea enviar una carta a su patrocinador. Además, pueden ser usadas para escribir cartas de agradecimiento por regalos al proyecto. Solamente existe un tipo de plantilla G para cartas iniciadas por el beneficiario. El código de beneficiario y su nombre deben ir escritos con lápiz en el encabezado de la carta. Adjuntos.
Si el beneficiario desea enviar adjuntos de fotografías de sucesos importantes en su vida, podrá enviarlos impresos en hojas A4 y podrá incluir una breve descripción del suceso. Todos los adjuntos enviados deben ser planos, hechos en papel y tamaño A4. Todos los adjuntos deberán llevar escrito el código y nombre del beneficiario. Finalmente, recomendaciones generales. Con el fin de cuidar la calidad de la comunicación entre el beneficiario y su patrocinador, las cartas no deberán contener lo siguiente. No escribir el sexo del patrocinador que se muestra en el encabezado, female, femenino, male, masculino, o unknown, desconocido. No usar crayones, marcadores u otro material que traspase al anverso de la hoja, ni bolígrafos que se borran. No enviar solicitudes de dinero, regalos o favores especiales. No hacer referencia a temas o actores políticos. No compartir información de contacto personal, dirección de su casa, redes sociales, correo, etc. No escribir contenido falso o incoherente con la realidad. Escribir cartas de calidad permitirá que el beneficiario y el patrocinador formen lazos fuertes, que ayuden al niño en su desarrollo al sentirse amado y conocido.